Oh, mira cómo estamos. Ya sé que estamos en vivo aquí ya. Como ustedes saben, unos ajustes que tengo que hacer aquí. Sí, y lo mandamos para aquí a ver. Aquí. Y ya. Ya. Ah, sí, estamos en vivo en Facebook. Buenos días, buenos días. Estamos aquí en vivo en Facebook. Vamos a estudiar el libro de, estudiando el libro de Mateos. Vamos a comenzar en el capítulo 3. Dice así, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz de aquel que clama al desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán. Confesando sus pecados, era bautizado por el río, por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y seduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis decirnos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y él ha hecho, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todos los árboles que no dan buen fruto es cortado y echado al fuego. Bueno, mira, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí en el capítulo, en el versículo 1, en el capítulo 3, ¿no? En aquellos días, ¿no? Eh, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz de aquel clama el desierto, preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Entonces aquí Juan el Bautista, ¿qué es lo que está haciendo él? Él lo que está haciendo es que está preparando el camino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las cosas bonitas que podemos ver aquí es de que él cita al hermano a, a Isaías. Isaías, usted sabe que él hizo unas predicciones acerca del Señor y lo que el Señor iba a hacer por todos nosotros. Y entonces él cita aquí lo que dice aquí acerca de Isaías, lo que dijo Isaías. Dice, usted aquel que clama en el desierto, preparado el camino del Señor, hacer derechas de su manda. Vamos a ver dónde está esto. Okay.
Mayorcito, prepárate. La fe y derecha, principio arrepentidos ahora. Dios diga mi cambio, siendo arrepentido por habernos sentado en. Porque en aquel día se refirió el profeta Isaías. El profeta Isaías fue el que había dicho eso. Ok, pues bien aquí, pero no nos vamos a poder detener aquí en esto aquí. Y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langosta y nivel silvestre. Bueno, ¿qué queremos decir? Que por la forma en que estaba vestido Juan, ¿no? La forma en que Juan se vestía era que estaba preparado. ¿Para qué? Y se estaba preparando para preparar el camino para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era como dice aquí en el 8, ¿no? El 7. El 5. Acudí entonces a él, Jerusalén, toda la Judea y toda la región alrededor de Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo: camada de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos indignos y arrepentimiento. Y no presumáis que podáis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta en a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortada y echada al fuego. Una de las cosas, ¿no?, que me ha conmovido un poco a mí es acerca de que las personas vienen a arrepentirse, ¿no? Las personas vienen, los fariseos, todo el mundo está viniendo a bautizarse. Vienen los fariseos también, vienen los saduceos, pero ¿qué le dice Juan? Juan le dice: camadas de víboras, camadas de víboras, pero ¿por qué Juan le dice eso a ellos? Aparte de eso, de que aquí está especificando también que ellos estaban presumiendo de que ellos eran hijos de Abraham. Pero vamos a ver por qué es que él le dice eso a ellos. ¿Okay? Mira. Pues él le dice a ellos, eso a ellos. El cuadro de la víbora huyendo de la ira venidera. Aquí lo que representa la víbora huyendo de la ira venidera. Lo podemos ver a ver en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a sus hijos, el cual resucitó los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Quiere decir que Jesús es el que nos va a librar de la ira venidera. Entonces, allá en un vívido cuadro, ¿cómo podemos decir? Lo que podemos decirle es que con un fuego aislado, cuando el pasto seco y las espinas arderán por kilómetros, cuando hay mucho fuego, que hay fuego en los lugares silvestres así, los reptiles inmundos saldrán de sus cuevas por causa del calor. Y entonces estos soberbios, aquí lo que está comparando a ellos con unos reptiles que cuando está viniendo fuego, ¿no?, están saliendo para salir del calor. Entonces aquí estos soberbios religiosos, el bautista, ¿qué le hace? ¿Qué le dice? Que hace frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces deberían probar, ¿qué cosa? Deberían probar de que estaban dando fruto y de que estaban arrepentidos de lo que estaban haciendo. Pero parece de que ellos no estaban arrepentidos, porque aquí podemos ver
de que le está diciendo de que quién lo va a librar a ellos de las cosas malas. Entonces probad vuestro arrepentimiento por los frutos que producéis. El verdadero arrepentimiento siempre se manifiesta por el cambio de vida. Entonces lo que se puede decir aquí es de que ellos no han cambiado de vida. Entonces, ¿qué? Están viniendo a bautizarse y ellos no se han arrepentido de sus pecados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que Juan le está diciendo, ¿para qué vienen? Y Juan podía sentir la reacción de sus oyentes. Él podía sentir de que ellos estaban diciendo, no, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos a Abraham por padre y no tienen necesidad de arrepentirse porque son hijos de Abraham. Y como tales, ellos son, ¿qué cosa? Elegidos. Ellos son elegidos por Dios. Son los gentiles los únicos que se pueden arrepentir. Entonces, eso es esa es la base fundamental que es lo que están pensando ellos. Eso es lo que, por eso es que Juan le está diciendo, porque ustedes se quieren bautizar. Aún, entonces Juan le dice que aún las piedras, aunque Dios, si quiere las piedras, Dios coge a las piedras y las hace ¿qué? Y lo suyo. Dios puede convertirla a cualquier cosa en hijo de él, porque Dios tiene poder. Dios es amor y Dios quiere siempre que la gente se arrepienta. Entonces, ¿qué? Tenían los fariseos, que tenían los saduceos. Esas personas y todos esos judíos, todos ellos como pensaban de que eran de la raza de Abraham, ellos pensaban de que ellos estaban en el pacto, pero es un nuevo pacto que viene ahora con Jesús. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El viento está en su mano, limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces, mira qué es lo que está diciendo aquí el hermanito Juan. Mira lo que está diciendo aquí, ¿no? Que verdaderamente él bautiza nada más con agua para el arrepentimiento, pero que va a venir una persona que es mucho más grande que él, él no se puede poner la sandalia de esa persona. Esa persona va a bautizarnos, ¿qué? Con el Espíritu Santo y con fuego, con el Espíritu Santo y con fuego, y que esa persona va a bautizarlo a ellos con el Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea a Jordán. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde está Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondió Jesús, le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí? Entonces Jesús, respondió y le dijo, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en que quien me he complacido. Bueno, vamos a ver aquí por qué que Jesús, que Juan le está diciendo de que no
lo quería bautizar, y vamos a ver por qué Jesús le está diciendo de que debería hacer eso, para casi toda la justicia. Vamos a ver lo que dice aquí, mira lo que dice. Y respondió, pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús respondió y le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Vamos a ver lo que quiere decirle aquí con la justicia. Era en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 17 al 8, dice así. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, de este libro, de mí, el hacer la voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿No? De que vino a hacer la voluntad de Dios. En este mismo libro, vamos a ver lo que dice en el libro, en el capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También este mismo capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada. Entonces él lo que está diciendo es que vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. El Padre le dijo que se tenía que bautizar, entonces tenía que bautizar. ¿Ok? Y ya terminamos aquí el capítulo 3. Vamos ahora para el capítulo 4. Este va a ser el último capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo, esta escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tus pies tropieces en piedra. Entonces Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Bueno, aquí tenemos buena enseñanza acerca de nuestro Salvador Jesús. Tenemos una buena enseñanza que fíjate lo que está sucediendo aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1, fíjate cómo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado. Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado. El Espíritu a veces que te lleva a ver, a probar quién eres tú.
Fíjate cómo dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira lo que está sucediendo aquí, mira lo que está sucediendo aquí. Ya pasaron 40 días, pasaron 40 días y 40 hombres, y Jesús tuvo hambre, tuvo hambre, tuvo hambre. ¿Y qué pasó? Que se le acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? Es el diablo. ¿Quién es el tentador? Es Satanás. Entonces se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo, Satanás, quiere de que él haga una cosa que es incorrecta, de que convertir la piedra en pan, porque sabe bien de que Jesús tiene hambre. Entonces fíjate qué cosa le está diciendo él aquí. Él le está diciendo, si eres el Hijo, si eres el Hijo de Dios, está diciendo que si eres el Hijo de Dios, él sabe, Satanás sabe bien de que él es el Hijo de Dios. Jesús sabe bien de que es el Hijo de Dios. Aparte de eso, en este mismo capítulo anterior, acabamos de estudiar de que cuando Jesús fue bautizado, salió una voz del cielo que dijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Dios habló y dijo que este era mi hijo. Entonces aquí lo que le está diciendo para ver la fuerza que tiene Jesús. Entonces, si eres el hijo, Jesús sabe bien que él es el hijo de Dios. Entonces, si eres el hijo, Jesús lo sabe. Entonces, pero él le dijo eso para que Jesús cayera en esa tentación. Si tú eres, entonces si ahora Jesús hubiera querido hacerse de que él era el hijo de Dios y voy a convertirle la piedra en pan, hubiera caído en la quimaña del diablo. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque el diablo nos hace preguntas, nos dice cosas para probarnos a todos nosotros. Como aquí le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, convierte en pan, convierta la piedra en pan. Pero entonces ahora vamos a ver lo que le dice Jesús. Ahora Jesús le dice, pero él le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate lo que está haciendo aquí nuestro Salvador, que esto es una cosa que nos puede enseñar a nosotros, a de que nosotros no podemos fajarnos con el diablo, hablar con el diablo. Nosotros tenemos que hablar con el diablo acerca de la misma palabra, de la palabra. Jesús le dice, está escrito, y está escrito, está escrito. El hombre no vivirá de pan, sino vivirá de la palabra de Dios, de todo lo que sale de la palabra de la boca de Dios. Entonces, él está hablando acerca de la palabra de Dios, está hablando acerca de cómo es que él se está defendiendo con Satanás, se está defendiendo con la palabra de Dios. Recuérdese bien de que la palabra de Dios es la espada, es el escudo, y con eso es que nosotros podemos combatir al diablo. Entonces, fíjate si eso está escrito. Vamos a ver dónde está escrito eso. Vamos a ver dónde está escrito eso. Eso está escrito en el libro de Testimonio, capítulo 8, versículo 3. Mira cómo dice. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué quiere decirte? Que nosotros debemos depender ¿de quién? De Dios. Jesús nos está enseñando a todos nosotros
cómo es que nosotros podemos vivir una vida cristiana. Jesús nos está enseñando de que nosotros tenemos que saber lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para nosotros poder combatir al enemigo. Vamos a ver lo que sucede ahora, vamos a ver lo que dice el diablo, vamos a ver lo que dice Satanás, vamos a ver lo que dice el diablo. 5. No. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. A la ciudad santa. Vamos a ver qué cosa es la ciudad santa. Vamos a ver qué cosa es la ciudad santa. Okay. La ciudad santa. Entonces, ¿qué hizo en la ciudad santa? ¿Qué dice el diablo cuando lo lleva? Y le puso sobre el pináculo del templo. En la ciudad santa de Jerusalén, no. Entonces lo puso en el pináculo del templo. Y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Fíjate, ahora lo que el diablo le está diciendo, el diablo que hace, lo lleva al pináculo del templo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le dice, lánzate de aquí, porque eso está escrito. ¿De qué? De que Dios va a mandar a los ángeles y no va a llegar al cielo. Entonces Jesús le había hablado con escritura, pero no, pero el diablo también le habló acerca de escritura. Y si el diablo conoce las escrituras, porque eso está escrito de veras, y ahorita le voy diciendo que está escrito, si el diablo se conoce las escrituras, nosotros debemos conocernos las escrituras también. ¿Para qué? Para combatir al diablo, porque el diablo coge las escrituras y hace con las escrituras lo que él quiere hacer. Mira, aquí está usando un ejemplo. ¿Para qué? Para que Jesús caiga. Y entonces está usando un ejemplo que verdaderamente así lo dice. Pero vamos a ver por qué lo dice. Vamos a ver por qué lo dice. Mira cómo dice, vamos a ir aquí al libro de Salmo, porque esto que citó el diablo, eso está aquí en el libro de Salmo, capítulo 91, versículo del 11 al 12, el 13 y algo así. Vamos a ir aquí para ver lo que está diciendo. Fíjate cómo dice, pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tus pies no tropiecen piedra sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás el cachorro del león y a la serpiente. Pero vamos a seguir leyendo. Fíjate, eso lo dice aquí en el versículo 11, ¿no? El diablo tiene razón, le está diciendo de que va a mandar a sus ángeles y que no va a tocar el pie, cuando se caiga no le va a tocar el pie, no van a tocar las piedras. Pero ¿por qué está diciendo esto? Mira, como dice aquí en el versículo 14, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y lo responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lograré toda una vida, los sacaré la larga vida. Entonces aquí está diciendo el motivo por el cual Dios va a hacerle eso a las personas. Nada le va a interrumpir. Si se tira de cualquier lugar, no le va a pasar nada, que Dios siempre lo va a respaldar, de que Dios siempre está. Pero ¿por qué se lo está diciendo? Porque en mí ha puesto su amor. Quiere decir de que la persona, de que le va a suceder algo, Dios lo va a rescatar. ¿Por qué? Porque ha puesto su amor en Dios. Entonces, Dios lo va a librar.
¿Por qué? Y lo va a saltar porque ha conocido el nombre de Dios, porque está con Dios, porque invoca el nombre de Dios. Entonces, si Jesús le hubiera hecho caso al diablo, no está invocando el nombre de Dios, no está amando a Dios, no está amando a Dios. Entonces, el diablo citó un pedazo de la Biblia, un pedacito, una escritura, de lo que dice la escritura, pero no siguió leyendo para abajo, no siguió leyendo para abajo, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces la gente cita un versículo, y ese versículo sí dice eso, pero lo que hay es que mirar lo que está en el contexto, porque aquí el contexto es de que si la persona, Dios va a rescatar a esa persona, ¿por qué? Porque esa persona ama a Dios, porque esa persona obedece a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, ¿qué sucede? Hay personas que nos dicen cosas de la Biblia, nos sacan versículos y nos lo están sacando afuera del contexto, afuera del contexto. Y un texto sacado de contexto es siempre un pretexto. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nos están enseñando. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nos están diciendo acerca de la Biblia, como aquí. El diablo se conoce las escrituras y quiso utilizar las escrituras. ¿Para qué? Para que Jesús hiciera la voluntad de él. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces hay personas de que nos dicen versículos y nos sacan versículos de la Biblia y nos llevan a otra cosa que no están en contexto, nos llevan a hacer otras cosas que no están en contexto de la Biblia. Por eso es que nosotros debemos estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y el diablo aquí otra vez lo volvió a decir, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, entonces vamos a ver ahora aquí lo que Jesús le va a decir. Vamos a ver ahora aquí lo que Jesús le va a decir en el versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Entonces Jesús le está diciendo, Jesús le sigue fajado con él y sigue peleando con él. ¿Con qué? Con las escrituras. Nosotros tenemos que fajarnos, si nos vamos a fajar y nosotros tenemos que pelear con el diablo, nosotros tenemos que hacerlo con las escrituras. Jesús, que es Jesús, Jesús que es Dios, Jesús utilizó las escrituras. Nosotros debemos utilizar las escrituras cada vez que nos encontramos con cualquier tipo de tentación que el diablo no quiere hacer. Y recuérdese bien que aquí el diablo lo demostró. El diablo se conoce las escrituras. Y si el diablo se conoce las escrituras, que es enemigo de nosotros, nosotros tenemos que conocernos las escrituras para saber cuando esas cosas que el diablo nos quiere decir a nosotros no concuerdan con él de lo que se está diciendo. No es de acuerdo con el texto. Era lo que dice Jesús. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está escrito eso. Ah, está escrito también en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. A ver qué dice. No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo tentáis en Masá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si tú estás haciendo eso para probar, si tú te subes, Jesús le está diciendo que si él le hace caso a Dios, ¿no?
Él le hace caso a, ¿cómo se llama esto? Mira Dios, discúlpenme. Él le hace caso a Satanás, al diablo, le hace caso a Satanás, al diablo. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que está poniendo a prueba a Dios, está poniendo a prueba. Entonces, a Dios no se puede poner a prueba. A Dios no se puede poner a prueba. ¿Por qué? Porque eso lo está diciendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, de que a Dios no se debe poner en prueba. No testaréis a Jehová, vuestro Dios, como lo testaste en Masá. Entonces, no, nosotros no podemos tentar a Dios, ¿me entiendes? Porque nosotros sabemos quién es Dios y lo que Dios puede hacer por todos nosotros. Entonces, otra vez, versículo 8, ¿no? Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si portándote me adorarás, me adoras. Fíjate lo que le está diciendo. Ya para un monte, se lo lleva para un monte muy alto y entonces le enseña todas las cosas materiales, todas las cosas materiales se le enseña de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y entonces le dice que se lo le va a todas esas cosas. ¿Sí que? Si lo adora, si adora a Satanás, si adora al diablo, él le va a todas esas cosas. Pero vamos a ver aquí lo que dice Jesús en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirá. Fíjate, entonces Jesús le responde, vete, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Vamos a ver dónde está escrito esto, vamos a ver dónde está escrito esto. Mira, está escrito en el mismo libro de Deuteronomio. Está el mismo escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Mira cómo dice. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. También en esta misma cita vamos a ver también lo que dice este mismo libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Mira cómo dice. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él solo seguirás, por su nombre jurarás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Las escrituras. Las escrituras dice de que solamente adoremos a Dios, que solamente lo adoremos a él, que solamente a Dios es que debemos adorar. Entonces, Satanás quiere que lo adoren a él. Entonces, dice que el único que nosotros, la escritura dice que el único que nosotros podemos adorar es a Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí es de que Jesús citó las escrituras. Jesús habló acerca de lo que dice la palabra de Dios. Para ver que Jesús, el diablo trató la manera de decirle cualquier cosa a Jesús, Jesús le habló acerca de las escrituras. Jesús le habló acerca de la escritura. Jesús no le habló a él acerca de su experiencia, no le habló a él acerca de quién era él le habló acerca de qué, de las escrituras. Todos nosotros debemos, cuando nos encontremos en cualquier tipo de situación, nosotros tenemos que venir a las escrituras, porque la escritura tiene toda la verdad. Y una de las cosas que quiero recalcarlo otra vez, de que el diablo que conoce las escrituras, pero la utiliza de la forma que quiera. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos su propósito. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el diablo, tenemos que tener mucho cuidado con muchas personas que están enseñando la palabra y están enseñando la palabra para que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 11. El diablo entonces lo dejó
Y aquí ángeles vinieron y les servían. Entonces, ¿qué cosa más bonita está diciendo aquí? Dios siempre va a estar con nosotros. Si nosotros le hablamos al diablo, a cualquier persona que nos está tentando acerca de la palabra, acerca de lo que dice la palabra de Dios, estamos hablando acerca de Dios, estamos con Dios, Dios está con nosotros. Y Dios no nos va a dejar. Entonces, ¿qué sucedió aquí en el versículo 5? El versículo 11, el diablo entonces lo dejó. El diablo lo dejó. ¿Por qué el diablo lo dejó? Porque le estaba hablando acerca de la verdad, le estaba hablando acerca de la palabra de Dios. Y el diablo no tiene poder con la palabra de Dios. El diablo tiene poder con nosotros que no utilizamos la palabra de Dios. Pero cuando usted utiliza la palabra de Dios, Dios es mucho más poderoso que quién, que el diablo. Entonces todos nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para combatir al diablo, como lo hizo Jesús. Este es un tremendo ejemplo que nos ha dejado aquí la escritura, que nos ha dejado aquí nuestro Señor. Jesús, acabadito de bautizarse, fue llevado fue llevado por el Espíritu al desierto para qué? Para ser tentado. Aquí lo que nos enseña a todos nosotros es que nosotros debemos saber lo que la palabra dice. ¿Y qué sucedió? El diablo lo dejó. Y después que el diablo lo dejó, ¿qué sucedió? Y aquí ángeles vinieron y le servían. Ángeles venían y le servían. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Entonces los ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús. ¿Por qué sirvieron a Jesús? Porque Jesús le hizo caso a la palabra de Dios. Si usted le hace caso a la palabra de Dios, Dios va a estar con usted y Dios siempre lo va a ayudar en todas las cosas. ¿Ok? Vamos aquí ahora para el versículo 12. Estamos en el libro de Mateos, capítulo 4, y vamos para el versículo 12, donde dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón, Neftali, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftali, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región sombra de muerte, una luz les resplandeció. Mira qué cosa más bonita está diciendo aquí Jesús en el versículo 12, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado. Él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zebulón y de Netalia, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo. Entonces el profeta Isaías ya había profetizado acerca de esto, de lo que iba a suceder, y así mismo sucedió. Así mismo sucedió. ¿Dónde está esto que vamos a estar leyendo? ¿Ok? Está, ok. ¿Qué libro? ¿En qué parte está? Está. No sale, encuentro aquí, pero bueno, pues, entonces está, fíjate cómo dice: tierra de Zabulón y tierra de Naftali, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, una luz
resplandeció. Todos ellos estaban muertos. Todos nosotros estábamos muertos. Nosotros hemos visto la luz a través de quién? De Jesús. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces en el 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo pudimos ver en este mismo libro, el capítulo 3, versículo 2, donde dice: y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús está diciendo lo mismo que estaba diciendo Juan: arrepiéntase, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo: seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Y entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de su padre Zebedeo, remando sus redes, lo llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Fíjate lo que está sucediendo aquí, los llamamientos de los primeros discípulos. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, que eran a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, y echando red en mar, porque eran pescadores. Entonces le dijo: síganme, Dios os haré pescadores de hombres. Entonces está diciendo: síganme, que yo lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué sucedió? Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. ¿Qué quiere decir? Que ellos no le preguntaron, ellos no le dijeron más nada, sino que fue instantáneamente que hicieron, fueron y siguieron a Jesús. Cuando Jesús te llama y tú verdaderamente lo obedeces a él, instantáneamente usted va donde está él. Usted va donde está y no pone un pero, no, que tengo que esperar a que pescarle, que tengo que esperar a que esto, a que se ponga esto bueno, o a que mi papá me vea, tengo que decirle a mi tío. No pusieron ninguna excusa. Al mismo momento siguieron a Jesús. Entonces ellos, dejando al instante la red, lo siguieron. Ahora vamos a ver lo que sucede con Jacob, hijo de Jabeo, y con Juan, su hermano. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de su padre Zebedeo. Estaban en la barca de sus papás, remando sus redes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, lo siguieron. Entonces, ellos andaban con su papá, andaban con su papá en el barco. Y entonces Jesús lo llamó. ¿Y qué hicieron ellos? Inmediatamente, al instante que Jesús lo llamó, ellos vinieron a donde estaba Jesús y dejaron a su papá y dejaron el barco. Versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda la Siria
y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes a Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y de otros lados de Jordán. Mira qué cosa más linda aquí, ya para finalizar este capítulo número 4, que está en versículo 23, 25. Mira cómo dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la adolescencia del pueblo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús en las sinagogas de Galilea, ¿qué estaba haciendo él? Estaba enseñando, estaba proclamando el evangelio del reino y estaba sanando y estaba quitando de todos los dolores que tenía el pueblo. Vamos a ver aquí lo que dice aquí en el versículo, aquí sanando. Mira, en este mismo libro de Mateos, capítulo 8, versículo 16, dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron al muchacho endemoniado por las palabras, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y todos nosotros sabemos que Jesús hizo muchos milagros, de que Jesús sanó a muchas personas. Pero vamos a ver aquí lo que dice también el versículo de Lucas, capítulo 4, versículo 10. Muchos, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, lo traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. Entonces Jesús empezó a hacer empezó a sanar personas, empezó a sanar personas, empezó a curarlo, y entonces empezó a tener fama. ¿Pero por qué Jesús empezó a hacer eso? Jesús empezó a hacer eso para tener mucha facilidad en atraer a las personas hacia el reino de quién, de Dios, y para que vean que es lo que está haciendo, él no lo está haciendo por mediación de él lo está haciendo por mediación de quién, de Dios. Y extendió su fama por toda la Siria y traían a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea y de otro lado de Jordán. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este capítulo 4 que nos enseña? Este capítulo 4 tiene una gran enseñanza, y la enseñanza fundamental que tiene es de que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y tuvo hambre. El diablo vino y lo tentó y le dijo una cosa: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le respondió: está escrito, yo de Dios, nosotros vivimos solamente de lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús le habló al diablo con las escrituras. Jesús le contestó al diablo con las escrituras. Todos nosotros, ¿qué podemos hacer cuando somos tentados por el diablo? Ven a donde está la palabra de Dios. Venir a donde está la palabra de Dios. Y una cosa, como dije yo al principio, ¿no? Una cosa que quisiera de que todos estuviéramos de acuerdo en esto. Y nos demos de cuenta de que el diablo se conoce las escrituras. Pero el diablo tuviese las escrituras, ¿para qué? Para que la gente haga su voluntad, no la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que hay muchas personas que nos están diciendo acerca de las escrituras, porque lo están diciendo para una conveniencia de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que nosotros debemos estudiar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar lo que la palabra nos está diciendo, porque si no, va a venir cualquier otra persona y nos va a decir lo que ellos quieren decir acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más bonito que nosotros podemos tener, y la palabra de Dios es la que nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros debemos conducir en nuestra vida cristiana. Muchas gracias y espero de que hayan aprendido algo acerca de esta lección. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un bendecido día y ahí nos estamos mirando la semana que viene. Y vamos a empezar el capítulo 5.